regeneración ósea con biomateriales aloplásticos, sustitución de dentina y obstrucción permanente en conductos radiculares con biosilicatos activos. Actualmente se encuentra cursando la maestría de alta dirección en la Escuela Bancaria y Comercial en el campus Guadalajara. Estimado Fernando, te cedo los micrófonos y dejo a nuestra querida audiencia contigo. Bienvenido y mucho éxito. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Yana, también. Y sobre todo gracias a los que nos están acompañando esta mañana. Como pueden ver aquí en la primera diapositiva, el tema de hoy es hablar de manejo de dolor con anestésicos locales. Aquí les dejo en esta primera diapositiva mis primeros datos de contacto. Al final, en la última diapositiva, tendrán mi correo, tendrán también mi celular y diversas maneras para poderme contactar. Bien, sin más, aprovechemos el tiempo y vayamos a el inicio oficial de esta charla. Tradicionalmente se nos ha dicho durante décadas que el manejo del dolor inicia con un muy buen anestésico, con una buena jeringa, ya sea manual o electrónica, que también una infiltración lenta es mejor que una infiltración rápida, en fin. Si bien es cierto, todas estas características y aspectos son sumamente importantes, además de una buena técnica, claro, no son las únicas. Hoy en día se sabe que un buen manejo del dolor inicia antes de estos procedimientos que acabo de mencionar con un buen manejo de la ansiedad. Todos sabemos que en este siglo XXI y especialmente ahora que estamos pasando por esta pandemia de la cual ya muchos estamos locos o cansados de tanta noticia, la gente está ansiosa, la gente está estresada, están pasando cosas que no habían pasado antes debido a esta cuarentena y los pacientes que están llegando a los consultorios dentales están llegando más ansiosos y más estresados de lo habitual. Entonces, antes de llegar a la infiltración en el sillón dental, quiero compartirles algunas sugerencias con bases muy interesantes de explorar para que las pongamos en práctica a partir de hoy o a partir de mañana. ¿Sí? Quedémonos con esta frase. Por supuesto que un buen orden y una extraordinaria limpieza, una buena sepsis en el consultorio dental, siempre va a dar una imagen de que tanto el personal como el odontólogo o la odontóloga tratante son sumamente profesionales. Y esto ayuda también a disminuir los niveles de ansiedad o estrés en una persona. No será lo mismo ver todavía restos de sangre o algunos olores desagradables de la cirugía anterior, del paciente anterior. Eso definitivamente no va a disminuir los niveles de ansiedad. Recientemente se ha puesto muy en boga el tema de la aromaterapia, no solamente en los spas y en los hoteles y demás, sino que en algunas áreas de la medicina se están poniendo en práctica y los invito, doctores, a que exploremos cada uno en individual los principios que tiene la aromaterapia y cómo la combinación de ciertos aromas, ciertos olores en el consultorio dental pueden en efecto disminuir los niveles de ansiedad y de estrés en una persona, ya sea en un pediátrico, en un geriátrico, en un adulto, por supuesto en un adolescente. No importa el género ni la proveniencia social baja, media o alta de nuestros pacientes. Los invito fuertemente a que lo exploremos porque tiene principios muy, muy interesantes. Por supuesto, en caso de que cada uno de ustedes se pueda convencer de ello, empezarlo a poner en práctica. Esto es una etapa en la cual tenemos un poquito más de tiempo de la habitual para estudiar, para innovar y para hacer cosas diferentes. Si queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes. Y no porque alguien ajeno a nosotros no lo haya realizado hasta ahora, no quiere decir que nosotros no podemos ser los pioneros en ello. Los invito. Un área más también que puedo recomendarles es la exploración de la cromoterapia. Como su nombre lo dice, pues bueno, la combinación de ciertos colores en el consultorio dental
pueden también en efecto ayudar a disminuir los niveles de estrés y que el paciente esté más cooperativo, que el paciente baje sus niveles de estrés, que el efecto de anestesia, que muchas veces se dice que el estrés influye, y creo que sí influye, a lo mejor no de una manera fisiológica, pero sí mental, pueda ayudarnos a manejar el dolor de una mejor manera. Por eso quiero ir reforzando poco a poco el tema de que antes de inyectar a una persona, pongamos en práctica principios de manejo de ansiedad. Existen muchos protocolos que pueden ustedes googlear, que pueden ustedes estudiar en las bibliotecas virtuales que están disponibles hoy en día con acceso gratuito y ponerlo en práctica, ponerlo en práctica. Si me regreso un poquito a la diapositiva anterior que hablaba yo de la aromaterapia, a nadie nos gusta llegar a un hospital porque huele a hospital. A nadie nos gusta llegar a un consultorio porque huele a eugenol, ese típico olor que pone muy nerviosas a muchas personas. Entonces, entenderán mi punto de por qué es bueno poner en práctica estos principios. Claro está que una buena iluminación que nos ayude a resaltar lo que hemos puesto en práctica con la cromoterapia, con la aromaterapia en un consultorio dental, que hasta donde yo tengo entendido son pocos los que hasta ahora se han atrevido a hacerlo, pero son ellos los que están teniendo experiencias diferentes. Ya no están solamente ofreciendo un tratamiento dental de alta calidad, sino una experiencia como tal. Están agregando valor a sus consultas dentales. Y no hay mejor recomendación que la que va de boca en boca. Una buena iluminación, decía yo, ayuda a resaltar todos los elementos anteriores, no solamente en el sillón dental, en el consultorio donde se va a realizar el tratamiento per se, sino también en la sala de espera y, ¿por qué no?, desde el momento en el que el paciente cruza la puerta de la clínica. Muchos de nosotros nos apasiona el tema de la odontología desde un punto de vista biológico, dental, maxilofacial, endodóntico, etcétera. Y bueno, he visto esto en algunas clínicas de nuestro querido Latinoamérica, donde se pone de manifiesto la pasión que tiene esa clínica por mostrar el buen trabajo que hace. Sin embargo, estarán de acuerdo conmigo que si estamos hablando en este momento de protocolos de manejo de ansiedad, en una sala de espera poner cuadros así, definitivamente no va a tener un buen efecto, sobre todo en pediátricos. Y por qué no decirlo también en adultos, ¿sí? Pongamos algo diferente que ayude a manejar de una mejor manera la ansiedad y disminuir el estrés. Para muchas personas esto es una calaca, como decimos en México. Finalmente, como se hace en otras áreas de la medicina desde hace muchos años, tener una música relajante para los pacientes, para el asistente o el asistente y para nosotros mismos, ¿sí? Ayuda mucho. Yo sé que en nuestra querida América Latina el tema del reggaetón está de moda. Los TikToks que todos hemos visto en nuestros celulares en estos días de cuarentena dejan mucho que desear también. Eso lo podemos dejar precisamente para esos momentos, cuando estamos fuera del ámbito laboral, pero cuando estamos ahí, como se dice en los Estados Unidos, if you are gonna be in the room, ¿sí? Concentrados al 100%. Y la música relajante, sobre todo de Buda Spa, de meditación, que relaje, ayuda muchísimo, ¿sí? Finalmente, cuando la persona ya está en el sillón dental, podemos todavía implementar otro protocolo más de manejo de ansiedad, como lo es la audioanalgesia, que también tiene sus principios científicos. Y en el webinar antepasado, perdón, el doctor Ricardo Toba Meri nos compartía sus evidencias que están reportadas en la literatura, que a 60 Hz, que a 80 Hz, cierta música puede tener efectos muy pasivos y muy relajantes. Si todos los protocolos anteriores no funcionan, siempre existirá la manera de que ustedes puedan prescribir en una dosis adecuada, por supuesto, una benzodiazepina. Quizá un cuartito de alprazolam, un cuartito de clonazepam, si el paciente puede recibirlo efectivamente. Y ahora sí, finalmente hacer la inyección de acuerdo a la técnica maxilar o mandibular que se requiera hacer, o técnicas, ¿sí? Y para esto se desprende el primer tip que quizá muchos los conocemos, pero lo olvidamos en el día a día, que es hacer una inyección, una infiltración, un bloqueo
lo más lento posible. La recomendación siempre es, debido a que los anestésicos locales son medicamentos no consumibles, son medicamentos de tipo 4, la tasa de infiltración mínima debe de ser de 1 mililitro en 1 minuto. Esto quiere decir que casi un cartucho completo debería de administrarse en prácticamente 2 minutos. Decía yo que en odontopediatría esto es complejo, yo lo sé y lo entiendo, sin embargo, en la medida de lo posible que podamos implementar los protocolos anteriores que he mencionado, será posible. Bien, hablar de los orígenes y posteriormente de la evolución anestésica nos remonta por ahí de 1852, cuando se hizo la primera combinación de cocaína con epinefrina por el doctor William Stewart Halsted para lograr un manejo del dolor. Posteriormente hubo un boom de algunas moléculas como la procaína, tetracaína, entre otras, que estuvieron presentes hasta el 47, que eran anestésicos con una base química y un funcionamiento a base de ésteres. Posteriormente se dio otro boom y otra evolución muy interesante que ha permanecido hasta hoy en día con la lidocaína, por ahí del 48, la MEPI un poquito más nueva y finalmente la articaína, que es la molécula anestésica más novedosa que hay disponible en cartuchos dentales para odontología, pues hasta hoy. Su principio fundamental son las amidas. Algunas personas preguntan que si carticaína y articaína es lo mismo. Sí, es lo mismo. En la literatura se reportó inicialmente con la letra C en el 69 por Rushing y colaboradores y posteriormente, bueno, por alguna razón se eliminó y se quedó como articaína. Pueden ver aquí un pequeño listado de años y de países. No significa otra cosa más que los años en los que estos países, esta molécula de articaína, que hago un poco de énfasis en ella porque es la más novedosa, y si estamos aquí con la idea de actualizarnos, pues bueno, quisiera enfocarme más en lo más nuevo y no hablar, por supuesto, de los ésteres y la historia y demás. Hablaré, por supuesto, del Lido de MEPI, principalmente, que están disponibles en Latinoamérica en cartuchos dentales. Podemos ver ahí que en Estados Unidos la articaína llegó en el año 2000, en México un año después, Australia 2005, Costa Rica 2013. El país que más la utiliza es Alemania. Prácticamente el 97% de los doctores la utilizan como refuerzo o como primera infiltración. Para mí, esta diapositiva, esta información debería de estar, pues, si no pegada a un lado del consultorio, a un lado del sillón dental, sí muy fija en nuestra mente, casi memorizándola, porque el medicamento que se utiliza en el día a día en un consultorio dental se llama anestésico local y es el único medicamento que, de no administrarse en las dosis correctas, puede tener consecuencias fatales o al menos muy graves, sobre todo en los niños de bajo peso. Podemos ver aquí que las dosis terapéuticas máximas que recomienda la FDA en los Estados Unidos y la Health and Care de Canadá, en el caso de la lidocaína, son infiltrar máximo 7 miligramos de lidocaína por cada kilogramo de peso en los adultos y 4.5 en los niños. Mismos números que aplican para la articaína y la MEPI 6.6. Bien, si se fijan, aquí se habla de kilogramos. Quiere decir que el protocolo estricto indica que antes de infiltrar a una persona, ya sea niño o adulto, se debe tomar en cuenta su peso para saber el número máximo de miligramos, ¿sí? Y por consecuencia de cartuchos que se pueden administrar. Por eso aquí quise poner las dosis en la columna número 4 del lado derecho, la dosis que cada cartucho de articaína tiene, no importa la marca, ¿sí? Esa es la dosis, ¿sí? Es la pastilla para el manejo del dolor con esa dosis y tomando en cuenta la máxima absoluta en adultos que se puede infiltrar, ahí nos da la cantidad máxima de cartuchos que en adultos se pueden administrar. Obviamente en los niños, como la dosis terapéutica máxima es menor, el número de cartuchos también será menor. Vamos a ver ejemplos más adelante. En la antigua escuela, y hablo del 48 principalmente hasta el 61, por ahí unos menos de 20 años, prácticamente un solo anestésico era el que se utilizaba para todos los procedimientos dentales. Y hablo de la lidocaína, ¿sí? No digo que sea mala, digo que era el único. Afortunadamente, en esta evolución anestésica que hemos tenido hasta ahora, prácticamente hoy tenemos un anestésico para cada situación clínica en 2020.
Sabemos, doctores, que no hay dos pacientes iguales, ¿sí? No hay dos morfologías bucales iguales y que cada caso es un caso independiente e irrepetible. Hay que conocer lo más que se pueda de estas moléculas para poder tomar la mejor decisión en base a el tipo de paciente, su historia clínica, por supuesto, si está enfermo sistémicamente, si está sano, si está propenso a, su peso, ¿sí? Entre otros factores más. Yéndonos un poquito a la historia y muy brevemente con 2 diapositivas, hasta el 47 se manejaban principalmente estos anestésicos locales. El más famoso fue la procaína, pro significa primero, ¿sí? Tetracaína, benzocaína, propoxicaína. Prácticamente todos estos están ya en desuso. La única que se mantiene todavía, pero no en cartuchos inyectables, es la número 4, la benzocaína, que está disponible en algunas marcas comerciales al 2.5% para aliviar molestias de la garganta. En teoría, anestesia un poquito la garganta para que no tosas tanto. En algunas personas funciona, en otras no. Del 48 para acá, como hemos mencionado, ya hay estas 5 moléculas cuya base médica es diferente. Voy a enfocarme en las 3 primeras, que son las que fundamentalmente están disponibles en Latinoamérica en cartuchos dentales. La bupivacaína sí está disponible, pero no en cartuchos dentales, sino en unos frascos con un contenido mucho mayor. Y la prilocaína prácticamente está en desuso. Bien, para conocer un poquito más de estos 5 anestésicos de tipo amida, vamos a clasificarlos en 3 grupos en base a la duración clínica esperada, porque nunca se sabe exactamente cuánto tiempo va a hacer efecto en una pulpa, sobre todo si está comprometida o con una infección. Vamos a tratar de dividirlos en 3 familias: duración corta, media hora; intermedia, 1 hora; y larga, 1 hora y media o hasta un poco más. Empezando con la primera familia, podemos ver 2 anestésicos en particular: la lidocaína al 2% y la mepivacaína al 3%. Una marca que al menos en México y seguramente en Latinoamérica también es muy conocida y con muy buena reputación, es el Scandonest sin vasoconstrictor, sin epinefrina. He escuchado muy buenos comentarios al respecto. La literatura reporta que ambos anestésicos tienen un tiempo de latencia entre 3 y máximo 5 minutos. Esto puede variar de paciente a paciente, ¿sí? Pero en teoría, al minuto 5 ya se puede empezar a trabajar con la mayoría de los pacientes. A nivel de pulpa, la lidocaína es más impredecible porque puede durar 5 minutos hasta máximo 30. La MEPI al 3% es un poquito más predecible, con un promedio de duración entre 30 y 40 minutos. A nivel de tejidos blandos, ambas ofrecen esencialmente lo mismo, un máximo de 2 a 3 horas. ¿Cuándo están correctamente indicados estos anestésicos locales, estos 2? Cuando los órganos dentarios no están comprometidos pulparmente, no están infectados. Son muy buenas opciones. Y también se convierten en muy buenas alternativas, sobre todo para pediátricos, principalmente porque el tiempo de efecto es corto, ¿sí? Y los niños suelen morderse el labio, suelen lastimarse y no queremos eso, ¿sí? También es una muy buena indicación para pacientes geriátricos que por la edad pudieran estar comprometidos por hipertensión, por diabetes, quizá no controlada, ¿sí? Si están controlados, en teoría son pacientes sanos, quizá por cardiopatías que han tenido en los últimos años, etcétera. Se ha convertido en una muy buena opción. Y un criterio muy importante para poder seleccionar también este tipo de anestésicos no solamente es el tipo de paciente, como lo acabo de decir, y su condición médica, sino además el tiempo que cada uno de ustedes se va a tardar en realizar el tratamiento. ¿Sí? En este caso está recomendado para procedimientos de 30 minutos o menos, que sí los hay y son muchos. Sin embargo, para incrementar la duración y la profundidad de otros tratamientos, es necesario utilizar un anestésico con vasoconstrictor. Y bueno, aquí hay muchas opciones que las vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿sí? Primero que nada, tenemos que tener en claro qué tipo de vasoconstrictor es el que generalmente está presente en un cartucho dental. Y en este caso hablamos de la epinefrina, que es igual a la adrenalina. Hago énfasis aquí en este punto porque todavía hay por ahí algunos doctores que
llegan a confundir la epinefrina con otras moléculas y dicen que no es lo mismo epinefrina y adrenalina, cuando sí lo es, ¿sí? Otro tema muy importante a tocar en cuanto a anestesia local es el vasoconstrictor. Está diseñado originalmente para ayudar, no para perjudicar. Y lamentablemente, debido a un mal uso del vasoconstrictor, en las últimas décadas se le ha satanizado. Inclusive muchas personas llegan a pensar que está contraindicado, cuando en realidad son muy pocos los casos en los cuales un vasoconstrictor llega a estar contraindicado. Las dosis que se manejan en odontología son muy pequeñas en comparación con otras áreas de la medicina. Por lo tanto, repito, se puede utilizar con mucha seguridad. Una de las ventajas principales es que el vasoconstrictor ayuda a disminuir la toxicidad del anestésico local, sea el que sea, Lido, MEPI o ARTI. Me voy a explicar un poquito más, ¿sí? Si se fijan ustedes y alcanzan a ver mi puntero, ¿sí? Cuando tenemos un flujo sanguíneo normal en la boca y utilizamos un anestésico sin vasoconstrictor, como por ejemplo Escandonés al 3%, ¿sí? Puede ser cualquier otra marca, por supuesto, ¿sí? No va a haber una constricción del diámetro del vaso sanguíneo. Por lo tanto, ese anestésico va a accesar al torrente sanguíneo a una tasa mucho más rápida que en el caso contrario, si tuviéramos un anestésico con vasoconstrictor, como pudiera ser el mismo Escandonés, pero al 2% con epinefrina, sí se va a constreñir el diámetro del vaso sanguíneo y entonces el anestésico per se va a accesar al torrente sanguíneo de una manera más pausada, más lenta. Y de esta manera el metabolismo tiene un tiempo adicional, ¿sí? Para poderlo procesar de una manera más segura y menos neurotóxica. Repito, el vasoconstrictor está para ayudar, no para perjudicar. Bien, lo más importante de esta diapositiva, doctores, es entender que el vasoconstrictor nos ayuda a minimizar el riesgo de una sobredosis, es decir, de una reacción tóxica por anestesia local. Así que vamos a conocer las dosis también, no solamente de anestésicos, sino las dosis que acompañan con epinefrina a cada uno de ellos. Así como existe una prueba llamada hemoglobina glicosilada que se hace en cualquier laboratorio químico, ¿sí? Para detectar el nivel de glucosa en sangre de los pacientes con diabetes, así también existen pruebas para determinar el nivel en sangre de los anestésicos. Aquí quiero compartirles dos anestésicos. En el caso de la lidocaína, cuando la lidocaína, si siguen mi puntero por favor, ¿sí? No tiene ninguna dilución de epinefrina, ¿sí? El pico de nivel en sangre se alcanza más rápido que cuando la misma lidocaína tiene un vasoconstrictor. Entonces se alcanza más lento, ¿sí? Aquí lo vemos, 20 minutos cuando tiene vasoconstrictor, 10 minutos cuando no tiene vasoconstrictor, ¿sí? ¿Por qué 10 minutos? Porque accesa más rápido la lidocaína sin epinefrina al torrente sanguíneo, porque accesa más lento cuando tiene epinefrina, porque los vasos sanguíneos están más constreñidos de lo normal. Y esto aplica también para mepivacaína, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Vuelvo a recalcarlo, el vasoconstrictor está para ayudar. Vamos con la segunda familia. Si en este caso podemos ver nuevamente que la lidocaína al 2% se repite, ¿sí? Y ahora sí tiene epinefrina. Dependiendo la marca, hay algunas que la ofrecen una dilución 1 a 80,000 y otras 1 a 100,000. Lo que tenemos que saber es que siempre que el número sea más pequeño, está más concentrada la epinefrina en el mismo volumen del cartucho, ¿sí? 1 a 80,000 tiene más epinefrina que 1 a 100,000, ¿sí? Todas las mepivacaínas que se venden en el mundo con vasoconstrictor manejan exactamente la misma cantidad, que es 1 a 100,000. Para los que estos números no les digan mucho en cuanto a cantidad, en la parte inferior de la diapositiva del lado izquierdo está cuántos miligramos por mililitro significa o cuántos microgramos por mililitro significa 1 a 100,000 o 1 a 200,000, que sería el caso de la articaína, que es el anestésico de uso actual que viene más concentrado, ¿sí? No el más tóxico, pero sí el más concentrado.
¿sí? Algunos ejemplos pueden ser comercialmente conocidos como Medicain o como Septanest, dependiendo del país donde se comercialicen, pero al final es la misma molécula. Bien, 1 a 200,000 será claramente la mitad de epinefrina por cartucho que 1 a 100,000. El tiempo de latencia, pueden ver ahí en rojo que es más rápido, hace efecto más rápido. Vamos a ver más adelante por qué. Y la literatura reporta que estos 3 anestésicos a nivel de pulpa ofrecen esencialmente el mismo tiempo, 1 hora. Y en tejidos blandos un máximo de 3 a 5 horas. Esto puede variar de paciente a paciente, ¿sí? Si está infectado o no, de técnica a técnica. La indicación terapéutica para elegir cualquiera de estos 3 que ya tienen vasoconstrictor es cuando los órganos dentarios sí están comprometidos pulparmente. La última familia la voy a revisar muy rápidamente porque no está disponible en cartuchos dentales en América Latina, sí en Europa, sí en Estados Unidos, sí en Canadá, y es la bupivacaína. Se maneja un porcentaje muy pequeñito del 0.5%, con una muy poquita epinefrina por cartucho, una 200,000, pero su tiempo de latencia es muy largo. Sin embargo, una vez que hace efecto, pues hace un efecto muy prolongado, ¿sí? Hasta de 3 horas en pulpa y hasta 12 horas en tejidos blandos. Habría que tener mucho cuidado si la tuviéramos disponible en Latinoamérica porque sería una terrible elección para tratar a un pediátrico, ¿sí? Porque pasaría lo que se ve en la fotografía, pero a lo mejor sería una muy buena opción para tratar una cirugía de alto grado, no solamente por el tiempo que se va a tardar el operador en realizarla, sino más allá pensando en el posoperatorio, para que el paciente se pueda recuperar en casa durante esas 12 horas, que prácticamente es todo el día. Bien, recapitulando un poco entonces, las indicaciones terapéuticas para la articaína, que voy a hacer mucho énfasis en ella porque me parece que es la más actual y hay que hablar de actualización, está indicada solamente en la presentación de 1 a 200,000, que tiene la mitad de vasoconstrictor que la de 1 a 100,000, que yo sé que la usan muchos de ustedes. Está indicada precisamente para pediátricos, para geriátricos y para médicamente comprometidos, ¿sí? En el caso de los médicamente comprometidos, siempre y cuando el último evento cardiópata tenga más de 6 meses antes de llegar al consultorio dental. Si tiene menos, no se puede utilizar y entonces lo mejor sería utilizar escándalos al 3% o cualquier mepivacaína sin vasoconstrictor. Si se fijan, las indicaciones terapéuticas son básicamente las mismas, aunque son de categorías diferentes. Por eso es muy importante tomar en cuenta el tiempo que se va a tardar el operador en realizar el procedimiento. 1 hora o media hora. Ese es un criterio de selección sumamente importante, además del tipo de paciente y su historia clínica médica. Bien, continuando en el tema de la articaína, para los que no lo sabían, es el primer anestésico local que se ha sido diseñado específicamente para uso en odontología. Los 4 anteriores de tipo amida, Lido, Mepi, Prilo, Bupi, primero se empezaron a utilizar en la medicina general, después claramente se hicieron estudios para traerlos a la boca y fueron efectivos y por eso se siguen utilizando. Pero este nunca pasó por ese proceso. Algo tendrá que tener de diferente que voy a tratar de explicarlo a detalle para que podamos tener un poco más de confianza, porque al menos en México y en algunas partes de Latinoamérica también se la ha satanizado de algunas maneras. Lo primero que podemos decir es que la articaína es el primer anestésico local, que es una molécula híbrida. Si recuerdan la parte histórica, hablamos de ésteres y de amidas, ¿sí? Es la única que contiene un enlace éster y un enlace amida. Esto es química, que a muchos de nosotros no nos gusta, a otros sí, pero voy a ligarlo con la parte clínica y con qué tipo de paciente se podría utilizar este tipo de anestésico. Hay cierta evidencia anecdótica que marca cierta superioridad clínica en algunos países de Europa de esta molécula frente a las otras 4 de tipo amida. ¿Sí? En el caso particular de Alemania, que fue el país que la creó, bueno, para el 2012 se sabía que pues prácticamente el 97% de los anestésicos locales usados en aquel país eran a base de articaína. La lidocaína ocupaba un 3%. En el caso de los Estados Unidos, esta potencia mundial eh, recibió 24 años después la articaína, fue en el año 2000,
Y en 12 años, prácticamente el 40% de los anestésicos locales usados eran a base de articaína. Hoy en día se sabe que el líder de articaína en ese país es una marca comercial conocida como Septocaín, ¿sí? Que en el caso de México se llama Medicaín, en el caso del resto de Latinoamérica se llama Septanest. Y la lidocaína aproximadamente ocupa un 49% de uso en Estados Unidos para ese año. En Australia, el 70% de los dentistas la utilizan al 4%, ¿sí? Uno a 100,000, uno a 200,000, dependiendo del tipo de paciente y el tipo de duración y el tipo de control de sangrado que ellos quieren lograr. En el caso de Dinamarca, en tan solo 4 años, del 2001 al 2005, el 35% del mercado ya lo ocupaban los anestésicos locales a base de articaína. Y no solamente como un refuerzo, como lo solemos hacer aquí en México, que en algunas áreas de la odontología primero se infiltra un poco de mepivacaína sin vasoconstrictor y después un refuerzo con articaína con vasoconstrictor. La recomendación podría ser primero hacer una infiltración con articaína y en caso necesario de un refuerzo, bueno, se puede utilizar una mepivacaína o una lidocaína. Generalmente debería ser una mepivacaína, ¿sí? No quiero decir que lo estemos haciendo al revés, lo que estoy diciendo es que es una alternativa que podríamos probar y ver qué tipo de efecto tiene en nuestros pacientes. Ahora bien, hay que hablar un poquito de la naturaleza anestésica de estas moléculas. Lo primero que podemos decir es que todos son neurotóxicos. Eso no se lo podemos quitar, ¿sí? Eh, Sin embargo, el metabolismo humano es capaz de metabolizar estas moléculas casi en un 100%. Y de esa manera, el metabolismo las detoxifica y las hace seguras. Eh, Su mecanismo es a nivel de membrana de las células nerviosas, ¿sí? Para interrumpir temporalmente la transmisión de impulsos eléctricos al cerebro y, bueno, la odontología se pueda ejercer. Prácticamente hoy muchas personas piensan que si no hubiera anestesia local, simple y sencillamente la odontología no se podría ejercer. La mala noticia es el punto número 4, ¿sí? Que lamentablemente todavía hay muchos lugares en el mundo, no solamente en la América Latina, donde se hace un uso indebido o excesivo de los anestésicos locales, demasiados cartuchos para pediátricos o para adultos. Y cuando esto sucede, se pueden acumular esos anestésicos en la sangre y en ciertos órganos blancos que se pueden comprometer en su funcionamiento y entonces vienen las consecuencias leves, moderadas, graves o inclusive fatales. El mecanismo de acción que quiero compartirles de manera muy simplificada esta mañana es el siguiente. Aquí puedo mostrarles la membrana en color café de una célula nerviosa, ¿sí? Cuando ustedes están infiltrando a un paciente, si ven mi puntero, bueno, el anestésico local viajará por los tejidos blandos hasta llegar a la membrana de la célula nerviosa que tiene lípidos, ¿sí? Los anestésicos son liposolubles y entonces ese anestésico local va a ir a esta R, que es una molécula receptora, ¿sí? LA significa local anesthetic o anestésico local, ¿sí? Se da esa unión de tipo covalente y entonces existe una serie de cambios bioquímicos en la membrana que llegan a bloquear el intercambio de iones positivos y negativos intra y extracelular, ¿sí? Esa unión es reversible, va a durar cierto número de horas o de minutos, dependiendo qué anestésico local se esté uniendo a cada receptor, ¿sí? La lidocaína tiene su receptor, la prolocaína el suyo y así subsecuentemente. Suele haber cierta reactividad cruzada en la que a veces los receptores de la mepivacaína se mezclan con los de lidocaína, ¿sí? No lo veo como algo malo, sino como algo positivo porque llegan a bloquear un poco más, ¿sí? El paso del diferencial eléctrico a dentro y afuera de la membrana nerviosa. Hoy en día ya se tiene un estimado de qué tanto bloqueo, entre comillas, ¿sí? Qué tanta unión se da entre la prilocaína y su receptor, y es un 55%. Hay que recordar que la prilocaína es antigua. La lidocaína es un poco mejor en ese sentido porque incrementa un 10%. La MEPI
otro 10% y otra vez. Hay que recordar que la MEPI es más actual que la lidocaína. Hay una evolución anestésica aquí. La bupivacaína y la articaína prácticamente son las moléculas que más bloquean, ¿sí? No lo hacen en un 100%, pero en un 95% sí. Y en términos científicos, un 95% pues se toma prácticamente como un 100. A este tipo de unión se le llama porcentaje de unión a proteína, que generalmente es una glucoproteína. Bien, sobra decir, yo lo sé, ¿no?, que los anestésicos locales son para bloquear el dolor en una persona. Pero lo que no sobra decir es que el mayor temor que los pacientes dentales tienen es miedo al dolor. Y es una de las razones principales por las cuales no asisten a tiempo a recibir sus tratamientos. Si bien es cierto, no es la única razón, hay otras que pueden ver acá en el respaldo del sillón dental, ¿sí? Costos, el sonido de la fresa, las agujas, etcétera, sí ocupa el número 1. Por lo tanto, hay que implementar protocolos de manejo de ansiedad y manejos de dolor para que el resto de la consulta sea una experiencia placentera en la medida de lo posible para el paciente. Se pueden tomar muchas definiciones sobre el dolor, pero clínicamente el dolor en la mayoría de las personas es cualquier cosa que esta persona dice que lo está lastimando. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado, doctores, que apenas están aplicando el anestésico tópico, que a veces es frío, y el paciente pega un pequeño grito o un pequeño salto en el sillón dental o se hace para atrás y piensa que ya está empezando el martirio, ¿no? Y la verdad es que no es así, eso simplemente es sensibilidad, ¿sí? No es dolor. Sin embargo, hay que creerle, ¿sí? Y hay que hacer algo para manejar esa ansiedad que aún tiene. Desde el 2004 se sabe, inclusive desde antes, que todos los pacientes son juzgados por todos los dentistas son juzgados por los pacientes que están siendo atendidos. Esta doctora hizo una encuesta muy grande hace algunos años para conocer cuáles eran las principales opiniones, juicios que emiten los pacientes de diferentes consultorios dentales, diferentes edades, etcétera, frente a los odontólogos que los están atendiendo. Y encontró más de 30 opiniones que por cuestiones de tiempo, sobre todo ahora que se nos va la luz y demás, no podemos comentar, eh, pero sí podemos comentar los dos que más se repiten, ¿sí? Y tienen que ver con el manejo del dolor. Personas que después de que se les pregunta dicen, me hubiera gustado que no me hubieran lastimado, me hubiera gustado que la inyección no me hubiera dolido. Estamos en el año 2020 y se sigue pensando que una inyección dental debe de doler, ¿sí? eh, señorita, va a sentir un pequeño calambrito, ¿sí? Entiendo la parte de la honestidad, pero hay inyecciones dentales que de verdad no duelen, ¿sí? Y más adelante en esta charla vamos a ir compartiendo estos tips que ustedes tienen a la mano y que a veces pues se nos olvida un poquitito por el día a día y espero que les puedan ser útiles para que las inyecciones dentales ya no duelan. Bien, a nivel científico, sobre la articaína se ha mencionado mucho, prácticamente en 200 artículos que están publicados desde el 76. Uno de los más recientes es del doctor Stanley Malamed, que para muchos en Latinoamérica es una persona que nos ha ayudado mucho a entender el tema de manejo del dolor, ¿sí? Anteriormente a estos estudios, de los primeros que surgieron, siempre se comparaba el uso de la articaína como la más novedosa con lo que ya preexistía, particularmente la lidocaína y la mepivacaína. Afortunadamente, todos los estudios han demostrado que la articaína es tan segura y tan efectiva como los otros 4. Por lo tanto, que se puede seguir utilizando en odontología con mucha tranquilidad. En el 99 se hicieron 3 ensayos clínicos al azar, doble ciego, multicéntricos, para evaluar la seguridad y la eficacia de esta molécula para que posteriormente la FDA en los Estados Unidos pudiera aprobar el uso en los pacientes. Como vimos anteriormente, en el año 2000 se logró esta aprobación, siempre y cuando esta articaína se use en pacientes de 4 años como mínimo a 79 como máximo. Y ahí están en el número 2, 3 y 4, disponibles en Google, en PDF gratis, los artículos para que ustedes puedan revisarlos en su salón de clases, con sus alumnos o ustedes mismos, o darlos a los asistentes, ¿sí? Para darles más tranquilidad sobre el uso de esta molécula. ¿Por qué en el 99 se hizo este tipo de investigación si ya desde el 76 en Alemania se estaba utilizando en un 97%?
¿sí? Bueno, pues porque en el 95 hubo una publicación muy respetable del doctor Haas y colaboradores donde se hablaba de ciertas complicaciones posoperatorias al utilizar diversos anestésicos locales. Entre ellos se vio que algunos producían parestesia, no solamente la articaína, sino también la lido, la mepi, la prilo y la bupi, ¿sí? Hoy en día sabemos que la lidocaína y la prilocaína están un poquito más asociadas en los reportes de la literatura en provocar parestesia que la articaína misma. Pero bueno, hay que entenderlo. En aquellos años la articaína era la más moderna y bueno, la gente pensaba que efectivamente este nuevo anestésico pues era malo, ¿no? Y provocaba parestesia. Hoy en día sabemos que no es así. Si pueden ver el cursor, ¿sí? Podemos ver que en mayo del año 2000 el doctor Malamed, en conjunto con otros dos colaboradores, publicaron finalmente la eficacia de la articaína, este nuevo anestésico local de tipo amida en los Estados Unidos, con algunas conclusiones muy interesantes. La primera de ellas fue quizá la más relevante, es segura y es eficaz para uso en odontología clínica. ¿Por qué concluyeron esto? Bueno, pues porque en casi 882 personas, ¿sí? Proporcionó clínicamente alivio efectivo del dolor en la mayoría de los procedimientos dentales, es decir, fue bien tolerada. La tercera fue que el tiempo de inicio de la anestesia y la duración de la misma en pulpa y en tejidos blandos son apropiadas para uso clínico, comparables a los ya observados en otros anestésicos locales que ya preexistían en el mercado. Y si ustedes recuerdan, los ensayos que mencioné anteriormente en el 99 incluían niños desde los 4 años, ¿sí? Y los resultados fueron exactamente igual de positivos. Por lo tanto, se concluye lo siguiente. La articaína se puede utilizar de manera efectiva tanto en adultos como en niños. Y México y Latinoamérica es un país de una idiosincrasia muy particular y a veces pensamos que la articaína está contraindicada en los niños. No, no está contraindicada. Si no, simple y sencillamente no existiría una dosis terapéutica máxima de 4.5 miligramos como máximo. Sí se puede utilizar, lo único es que hay que medirlo, ¿sí? Hay que medir cuánta anestesia vamos a utilizar. Finalmente, el doctor Stanley Malamed realizó esta otra publicación donde la conclusión sigue siendo la misma, ¿sí? Se seguían utilizando experimentos para detectar el uso de esta articaína en pacientes y ver si había efectos realmente catastróficos. Nunca los hubo, ¿sí? Fue bien tolerado, seguro y efectivo en varias áreas de la odontología, no solamente en odontopediatría. Inclusive se llegó a hacer esta comparación entre lidocaína, la más antigua, articaína, la más nueva, ¿sí? Exclusivamente en pacientes pediátricos. Y las conclusiones volvieron a ser las mismas. Por lo tanto, en el año 2000, los estadounidenses aprobaron, gracias a la FDA y al doctor Stanley Malamed y a estos artículos, aprobaron el uso de particularmente esta marca, que es Medicaín o Septanés, como se conoce en otras regiones de Latinoamérica, para que se usen pacientes de 4 años en adelante. Aquí en México y en algunas partes de Latinoamérica la tenemos disponible en 2 presentaciones. Sí, aquí es un poquito de comercial, pero es importante que ustedes puedan conocer cuáles son las diferencias. ¿Sí? Pueden ver del lado izquierdo Medicaín unos 100,000, ¿sí? Que da pues, un tiempo prolongado de efecto de anestesia. ¿Sí? Y del lado derecho, ¿sí? Su hermanita menor, ¿no? Que tiene la mitad de epinefrina. Y por lo tanto, pues va a dar un tiempo menor también en tejidos blandos y en pulpa. ¿Sí? Entonces, depende del tratamiento y el tiempo que ustedes se van a tardar, pues deberían de elegir una o la otra. ¿Sí? Ambas tienen la misma dosis por cartucho, que son 72 miligramos. Ambas tienen la misma indicación terapéutica de 7 miligramos máximo por kilo en adultos, 4.5 máximo en niños. Recientemente se ha visto algo muy interesante con el uso de esta molécula, sobre todo ¿sí? En pacientes que están embarazadas, pacientes que están dando pecho, como lo vemos en la imagen, ¿sí? Pacientes infantiles, pacientes de la tercera edad, e inclusive se ha desarrollado una técnica de infiltración mandibular en adultos para evitar un bloqueo, ¿sí? Que es un poco incómodo para las personas, para los pacientes, ¿no? Yo sé que da tranquilidad para los doctores, pero para los pacientes es un poco más incómodo un bloqueo que una infiltración o puntos locales.
Bien, cambiando un poquito el chip, hablando de la química y la farmacocinética de estos anestésicos locales, ¿sí? Mencionaba yo anteriormente que la lidocaína y la mepivacaína son amidas estrictas. Ahí está en el enlace NH, ¿sí? Y además tiene en ese círculo azul un anillo de benceno, ¿sí? Los anestésicos y todos los medicamentos realmente que tienen una composición química a base de amida van a degradarse o metabolizarse en el hígado una vez que dejan el sitio de interés, en este caso, la boca. En el caso de la articaína, al ser una molécula híbrida, porque tiene un enlace éster, un enlace amida, ¿sí? Pues bueno, la amida va a ir directamente al hígado, ¿sí? Pero antes, el enlace éster va a ser degradado en la sangre, en el plasma, en un 95%, ¿sí? A mí me hace pensar que la articaína es el anestésico ideal, pues particularmente para los pacientes que tienen problemas de hígado, ¿sí? Ya tienen muchos problemas en ese órgano, lo que menos queremos es darle un neurotóxico para que lo pueda metabolizar, ¿sí? Por supuesto, en un paciente sano, pues también es bastante apropiado, ¿sí? El anillo de benceno que tiene, por ejemplo, la lidocaína le confiere cierta solubilidad lipídica para atravesar la membrana de la célula nerviosa que yo les compartí previamente, ¿sí? Y son números absolutos. La potencia que tiene es de 4, ¿sí? Mientras que el anillo de tiofeno que tiene la articaína, ¿sí? Esa S de Superman que tiene ahí en el pecho, le confiere una solubilidad lipídica 4 veces mayor, ¿sí? Esta es la explicación por qué la articaína siempre llega más rápido a su R, a su molécula receptora, 1 a 3 minutos, y la lidocaína y todas las demás tardan 3, 5, 6 o hasta 10 minutos, ¿sí? Porque son menos liposolubles para atravesar esa membrana, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene la articaína frente a las demás. Bien, no podemos dejar de hablar del pKa, ¿sí? En el caso de la lidocaína tiene un pKa de 7.8, el cual es igual al de la articaína, según la cuarta edición del libro de Stanley Malaby, ¿sí? Vean ustedes que en todos los casos el tiempo de latencia es rápida, a excepción de la bupivacaína, que ya vimos que lo hace muy lentamente. ¿Sí? Bien, vamos ahora, doctores, a cambiar un poquito el chip e irnos un poquito más rápido, ¿sí? Para hablar sobre algunos puntos de la seguridad, que es un tema fundamental y que creo que a todos nos preocupa o nos debería de preocupar, ¿no? ¿Cuál pudiera ser más seguro? ¿Cuál un poquito menos? ¿En qué casos? ¿En qué pacientes? Etcétera, ¿sí? Bien, primero que nada hay que recordar que el anestésico nunca se queda en la boca, ¿sí? Siempre sale por la orina, previamente pasando por algunos órganos, ¿sí? El nivel en sangre del anestésico local se va a incrementar conforme este se absorbe y se redistribuye en el cuerpo, ¿sí? Todos los anestésicos llegan al corazón, ¿sí? Llegan a los pulmones, llegan al cerebro, por supuesto, llegan al hígado, como ya lo mencioné, ¿sí? Llegan a la sangre, nunca se quedan en la boca, ¿sí? Una vez, ¿sí? Que el anestésico ya se fue de la boca, es decir, ya pasaron esas 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 12 horas, empieza un metabolismo de degradación de estos neurotóxicos, ¿sí? Y esta degradación va a depender de qué tipo de anestésico se utilizó, ¿sí? Si la conformación tridimensional o estructural en el espacio de estas moléculas es a base de ésteres, se van a degradar en sangre porque ya existen colinesterasas plasmáticas, enzimas que metabolizan los anestésicos de tipo éster. Si tiene un enlace amida, va a ser el hígado el único órgano responsable porque ya existen las enzimas microsomales hepáticas. Esto quiere decir que cuando se utiliza lido, mepi, prilo o bupi, ¿sí? Son amidas estrictas, ¿sí? Entran al torrente sanguíneo activas, interactúan con otros órganos blanco activas, ¿sí? Y hasta que llegan al hígado empiezan a degradarse. En el caso de la articaína, que he repetido ya varias veces, es una molécula híbrida, ¿sí? El 95% se va a metabolizar en la sangre y cuando esta sangre llegue al hígado, solamente el 5% de la articaína va a estar activa, ¿sí? Aquí hablamos de una gran ventaja y una menor toxicidad sistémica. Bien,
para continuar con este tema que me parece sumamente importante porque es biología pura de anestésicos locales y es un aporte que me gustaría darles a ustedes, hay que recordar siempre cuál es la vida media plasmática de nuestros anestésicos. La vida media plasmática es el tiempo requerido por cualquier anestésico local cuando ya está en el torrente sanguíneo, cuando ya se fue de la boca después de varias horas, para que este anestésico se degrade al menos en un 50%. De ahí su nombre, vida media, 50%, plasmática. ¿Sí? Comúnmente en el mundo lo que se acepta es que cualquier anestésico local se degrada en 6 vidas medias. Si yo les preguntara, doctores, cuál es la vida media de sus anestésicos locales, quizá algunos no la sepan, quizá algunos sí. Vamos a verlo más adelante, ¿sí? Poco a poco. Cuando sucede la primera vida media, se degrada el 50% del anestésico que se infiltró, ¿sí? Segunda vida media, no se degrada el 50% restante, ¿sí? Se degrada la mitad de esa mitad, o sea, un 25%. Y así, de manera acumulada, ya se degradó un 75%. Pasa a una tercera vida media y se degrada la mitad de ese 25% activo remanente y va a un 87.5. Y así, sucesivamente, hasta llegar a la sexta vida media, donde ahí debería de decir 100% de degradación. Sin embargo, no hemos llegado ahí, ¿sí? Esto quiere decir que siempre se excreta por la orina menos de 2% de anestesia local activa. Veamos el caso, por ejemplo, de la mepivacaína. Su vida media es de 2 horas, 120 minutos. Por las 6 vidas medias que va a tardar en llegar a ese casi 100% de degradación, se convierte en 12 horas. ¿Sí? 12 horas una vez que terminó de hacer su efecto. En el caso de articaína, su vida media es de 27 minutos porque tiene 2 vías para metabolizarse, por éster y por amida. La mepivacaína no, solamente tiene una, por amidas, ¿sí? 27 minutos por las 6 vidas medias, ¿sí? Nos da 2 horas 42 minutos, ¿sí? Esto quiere decir que la articaína sistémicamente en el cuerpo de una persona sana se degrada 4.4 veces más rápido. En el caso de la lidocaína, su vida media es de 1 hora y media. Por 6 vidas medias, entre 60, son 9 horas. Ahí conocemos ya la vida media de la articaína. En este caso, la comparativa es que la articaína se degrada 3.3 veces más rápido que una lidocaína. Si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo mucho énfasis en articaína, pero la estoy comparando con otros anestésicos. Y he mencionado anteriormente que la articaína es la molécula más novedosa, ¿sí? La más satanizada en algunas partes de Latinoamérica, y sin embargo nos estaremos dando cuenta, espero yo, ¿sí? Que tiene ventajas que a veces se convierten en desconocimiento para no utilizarla, ¿sí? Y nada mejor que la información. La información es poder, ¿sí? Y más si tiene un respaldo científico como el que estamos mostrando aquí. Algo que siempre preocupa en toda la odontología es qué anestésico debo de utilizar en una paciente que está embarazada en el primer trimestre, segundo, tercero, o en una persona que ya dio a luz a su bendición, como decimos en México, y está dando pecho. Bueno, afortunadamente existen ciertas reglas básicas que siguen aplicando hoy en día. Cuando llega una paciente embarazada al consultorio dental y está en el primer trimestre, doctores, hay que tener un máximo cuidado al elegir el anestésico local, ¿sí? Porque puede haber un riesgo, es un riesgo, no es que vaya a pasar, de un aborto espontáneo. Esto depende de mucha interconsulta, ¿sí? Con el doctor o la doctora, ¿sí? La ginecóloga que está llevando el embarazo de esta persona, ¿sí? En el segundo trimestre, ¿sí? E inicio del tercero incluso, es el periodo más seguro, ¿sí? Un poco más seguro, ¿sí? Para administrar un anestésico local. Y a finales del tercer trimestre aplica lo primero que el primer trimestre, ¿sí? Máximo cuidado al elegir un anestésico local. Recomendación, si no es una emergencia, esperar a que el embarazo concluya. Si es una emergencia, bueno, y trae dolor, una pulpitis irreversible en una paciente en el primer trimestre, pues hay que anestesiarla, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos guías que nos ha dado la FDA, ¿sí? La FDA ha dicho hasta ahora que lo mejor para administrar en este tipo de pacientes es la lidocaína y la prilocaína.
Recientemente, sí, se ha empezado a hacer un debate entre evaluar un riesgo-beneficio al utilizar articaína, mepivacaína o bupivacaína, donde está presente, en personas embarazadas, ¿sí? Piensen ustedes en lo siguiente, doctores. La lidocaína tarda 9 horas en degradarse en el hígado una vez que dejó la boca. La articaína va a tardar 2 horas 42 minutos en degradarse. Primero en sangre, 95%, y después 5% en hígado, ¿sí? 9 horas me parece un periodo de tiempo amplio, ¿sí? Para que pudiera llegar a filtrarse anestesia local por vía placentaria, ¿sí? Esto está en debate actualmente, ¿sí? La categoría C no es una contraindicación, simplemente invita a evaluar riesgo-beneficio. Cuando el beneficio es mayor, úsese. Cuando el riesgo es mayor, no se use. En la lactancia pasa algo diferente, ¿sí? Aquí la guía de la FDA nos dice que lo mejor en una paciente lactante es administrar lidocaína o articaína, no así la mepivacaína, que nos reporta que la seguridad para el infante se desconoce o al momento hay literatura inadecuada o no disponible. Otro tema también, doctores, que suele preocupar mucho y que son preguntas que pueden salir, ¿sí? ¿Es verdad que hay anestésicos que causan alergias? ¿Cuáles son? ¿En qué pacientes? ¿Qué hago? ¿Sí? Bien, primero que nada nos tiene que quedar muy claro cuáles son las alergias verdaderas. Las alergias verdaderas son aquellas que en una paciente o en un paciente crean comezón, urticaria, rash, en casos muy extremos un broncoespasmo o hasta un colapso cardiovascular. Y además son reproducibles. Esto quiere decir que cada vez que esa persona entra en contacto con un alérgeno en particular, le sucede los mismos signos y síntomas. No, unas veces sí y unas veces no. Vean ustedes aquí el uso anual que hay en Estados Unidos, en Alemania y en el Reino Unido de los millones de cartuchos por año, ¿sí? Y desde 1948 a la fecha, 2020, yo no he encontrado ningún reporte, y creo que no lo hay, ¿sí? Que diga explícitamente que hay personas que son alérgicas a los anestésicos locales de tipo amida. Entonces, hay que preguntarse cuáles son las posibles etiologías por las cuales sí se están dando algunos casos de alergia en algunas personas, ¿sí? Al anestésico local, bueno, acabamos de decir que no es posible. Veamos si es posible que sean alérgicas al vasoconstrictor, ¿sí? O a otros ingredientes en el cartucho. Bien, la pregunta sería, doctores, ¿ustedes piensan que hay seres humanos que sean alérgicos a la epinefrina? La respuesta es no, porque es endógena, ¿sí? Es un mecanismo que tenemos desde la época de las cavernas para huir de los depredadores, ¿no? Cuando nos espanta un perro en la calle, que a todo el mundo nos ha pasado, segregamos epinefrina, segregamos adrenalina para correr más rápido, para saltar más rápido y huir, ¿sí? No se puede estar vivo y ser alérgico a la epinefrina, sino cuando estuviéramos huyendo de este perro que nos espanta, pues nos daría un broncoespasmo, un colapso cardiovascular, nos saldrían ronchas y demás. No es posible, ¿sí? Preguntémonos si es posible que una etiología potencial sea alergias a otros ingredientes al interior de un cartucho de anestesia, ¿sí? Y como dijera Jack el Destripador, ¿sí? Vamos a irnos por partes. Primero, vamos a hablar de los anestésicos sin vasoconstrictor. ¿Qué tenemos adentro de ese cartucho? La molécula de anestesia, ya dijimos que no es posible ser alérgico a ella, cloruro de sodio, ¿sí? Y agua destilada, o sea, sal y agua, que también son endógenas. Por lo tanto, la probabilidad de cuando ustedes inyecten un anestésico local sin vasoconstrictor, la probabilidad de generar un cuadro de alergia es 0. Sin embargo, ¿sí? Cuando se debe de utilizar un cartucho con vasoconstrictor, además del punto 1, 2 y 3 que ustedes ven aquí, ¿sí? Obviamente hay la epinefrina del punto 4, es necesario agregar algunos conservadores, ¿sí? Para la epinefrina principalmente, que es el metabisulfito de sodio y los metilparabenos,
Vamos a ver qué son. Los sulfitos de sodio, comúnmente conocidos bajo este nombre, son antioxidantes que están en todos los cartuchos de anestésicos locales con vasoconstrictor. Todos, ¿sí? ¿Para qué? Para retardar la oxidación del vasoconstrictor cuando el oxígeno, ¿sí?, que está presente en el aire, entra al cartucho. Esto pasa mayormente en los cartuchos de plástico. Está demostrado científicamente que son más porosos que los cartuchos de cristal. Por eso se llega a decir en muchos foros que los buenos anestésicos locales se envasan en cartuchos de cristal. Y por eso tienen un costo seguramente más elevado, ¿sí? Pero tienen un beneficio más elevado también. Dejemos de ver a los anestésicos locales como consumibles más, como guantes, como cubrebocas y demás. Son medicamentos y son para mí los más importantes que hay en la odontología. Bien, finalmente existen los metilparabenos. Lo pongo aquí en rojo porque son altamente alérgenos. Primero se descubrieron en las cremas, ¿sí?, estas cremas corporales, ¿sí?, y se empezaron a detectar muchos cuadros de alergia. Posteriormente, ¿sí?, se eliminaron de todos los cartuchos de anestesia local que fueron fabricados en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Hablamos de primer mundo, ¿sí? Sin embargo, en algunas partes de Latinoamérica se siguen utilizando porque son agentes bacteriostáticos, impiden el crecimiento bacteriano al menos durante la fecha de caducidad que viene marcada en la caja, que generalmente es de 2 años. En el caso de esta marca, de este loguito, ¿sí?, no contienen metilparabenos, contienen EDTA, que ustedes saben perfectamente qué es el EDTA, ¿sí? Lo que a lo mejor no se sabe es que también es un agente bacteriostático y que no es un agente alérgeno. Es decir, ofrece lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Esta marca se hace en Francia, por lo tanto, Francia es Europa y allá están prohibidos los metilparabenos. Tranquilidad para el paciente y para ustedes también. Hablando de tecnicismos y por qué he mencionado los cartuchos de plástico, ¿sí? No solamente suelen ser más porosos, sino que hay varios artículos, en este caso les muestro uno brasileño, ¿sí?, donde se descubrió que los cartuchos que tienen plástico, que está marcado en este rectángulo rojo, ¿sí?, tienen ligeras concentraciones de metilparabeno. Aquí están los nombres comerciales, ¿sí? Por acá está otro, ¿sí? Pero lo que resalta es que en cartuchos de plástico puede haber metilparabenos. En los cartuchos que tienen vidrio, glass, como dice por acá, ¿sí?, no hay, ¿sí? Prácticamente no hay metilparabenos. Bien, ahondando aún más en esta última molécula novedosa en cuanto a características clínicas, mencionaba previamente que se ha desarrollado una técnica para trabajar al menos del 36 al 46 mediante el uso de anestesia infiltrativa, evitando el bloqueo del nervio alveolar inferior, el cual tiene una tasa de fracaso muy alta. Dependiendo de la literatura que revisemos, esto puede ir desde un 20, 30, 40 hasta un 60%. Depende del estudio, el grupo, el país, multicéntrico o no. Esto está reportado en la literatura, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, las moléculas más antiguas y las más novedosas, podemos ver, ¿sí?, que el porcentaje de éxito de anestesia pulpar al utilizar articaína en mandíbula, ¿sí?, tanto en premolares como en molares, es estadísticamente significativo, ¿sí?, mayor que cuando usamos moléculas antiguas, ¿sí?, en el caso de la lidocaína. Además de esto, sí, también se ha reportado algunas características clínicas que favorecen el uso de articaína en cuanto al tiempo de anestesia pulpar en minutos, sí, independientemente de si se trata de premolares o de molares, donde es más difícil lograr la anestesia, sobre todo en mandíbula, sí. Siempre la articaína tiene una penetración mucho más rápida en cuanto al tiempo y la lidocaína más lenta, ¿sí? Y como dicen en Estados Unidos, time is money, ¿sí? El tiempo es oro, ¿sí? Se pueden llegar a perder hasta 2 horas en un día normal de trabajo, no ahorita que estamos en cuarentena, ¿sí? Tan solo en esperar a que haga efecto el anestésico, ¿sí? Y en esas 2 horas, bueno, se podría atender a otros pacientes y eso implica mayores ingresos.
Puede parecer una locura quizá lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es la realidad, ¿sí? Y más en estos tiempos de cuarentena necesitamos ingresos, ¿sí? El anestésico nos puede ayudar a que sea rápido, ¿sí? Y podamos atender al menos 1 o 2 pacientes más en la consulta diaria. Bien, siempre me suelen preguntar cuál es el volumen recomendado, ¿sí? Para administrar articaína en técnicas maxilares y en técnicas mandibulares. Aquí podemos ver que en la mayoría de las técnicas, que ustedes las conocen mucho mejor que yo, ¿sí? Son realmente 4 casos en los cuales se utiliza un cartucho completo. En la mayoría de los casos es menos de un cartucho, ¿sí? Entonces, hay que recordar una de las máximas en anestesiología. Menos es más. Menos anestesia por persona es más seguro. No solamente para la persona, sino también para el operador. Y en la mandíbula, a pesar de que es un hueso más compacto, menos esponjoso, más difícil, etcétera, la articaína es capaz de atravesarlo también, ¿sí? Y solamente hay una técnica que es, perdón, 2 técnicas que son alternativas, Gauge-Gates y Vazirani-Akinosi, donde se debe de utilizar prácticamente más de un cartucho. En las demás, un cartucho es más que suficiente o hasta menos. Bien, recientemente también se ha descubierto que, por ejemplo, cuando se inyecta articaína, particularmente la que estoy mostrando aquí, porque inclusive en articaínas hay diferencias, ¿sí? Se inyecta primero 1 mililitro por vestibular y se esperan entre 3, 4 minutitos y después se inyecta el 0,8 restante directamente en el paladar, ¿sí? El dolor disminuye en el paciente. Todo mundo sabemos que una anestesia directamente en el paladar, aún poniendo un poco de anestesia tópica, duele y duele mucho. Por lo tanto, se están buscando maneras en las cuales el manejo del dolor sea mejor y disminuya, ¿sí? Al tener un coeficiente de liposolubilidad de 17, al infiltrarlo por vestibular, ¿sí? Alcanza a difundir a ciertas partes de la región anterior del paladar y preanestesiar un poco, ¿sí? De manera que cuando ya viene el piquete final, ¿sí? El dolor disminuye. Hay que intentarlo, hay que probarlo, ¿sí? Porque en algunos casos, muchos diría yo, funciona. Y retomando un poquito el tema de la técnica infiltrativa para evitar un bloqueo regional, solamente va a funcionar, si siguen mi puntero por favor, ¿sí? De primer molar a primer molar, ¿sí? Pasando por premolares, centrales, incisivos, etcétera, ¿sí? A partir de segundos molares o incluso terceros es obligatorio un bloqueo. Y algo que también está en discusión desde hace pues, mucho tiempo es qué hacer cuando llega un paciente con un absceso, ¿sí? ¿El anestésico le va a hacer efecto, no le va a hacer efecto? ¿Le prescribo antibiótico o no? ¿Le va a hacer efecto en la boca o no? ¿Le va a hacer más efecto en otras infecciones del cuerpo, etcétera, etcétera? ¿Sí? Este anestésico en particular que estoy mostrando aquí en el cartucho, está comprobado que sí hace efecto, ¿sí? A pesar de que el diente esté infectado, ¿sí? Esto les va a permitir atender al paciente desde la primera cita, ¿sí? Y por supuesto al paciente le va a reducir estrés y dolor, además de que psicológicamente no se va a sentir rechazado, ¿sí? No basta con lo que yo les diga, doctores, hay que intentarlo en sus consultas. En odontopediatría, ¿sí? Si me permiten hacer algunas recomendaciones, son adultos pequeñitos, hay que tener consideraciones más particulares. Y por ejemplo, cuando llega un pediátrico y solamente hay que atender un cuadrante, pues por el tiempo, ¿sí? Lo recomendable sería utilizar un anestésico local sin vasoconstrictor. En este caso, escalones al 3%, ¿sí? Salvo que se requiera un alto control del sangrado, ¿sí? 2 o más cuadrantes, bueno, pues sí, por los tiempos hay que utilizar vasoconstrictor y aquí la recomendación sería, como son pequeñitos, utilizar una baja concentración de epinefrina, 1 a 200,000 sería lo más adecuado. Este menor, sí, pero al final, sí, se le puede llegar a atribuir la muerte de este pequeñín, sí, al exceso de anestesia. Por eso es que hay que tener en cuenta menos es más. Afortunadamente, está demostrado que la articaína en los pediátricos es el anestésico local con menor probabilidad de inducir una sobredosis. ¿Por qué? Porque se degrada muy rápidamente, ¿sí?
su vida media es de 27 minutos. En menos de 3 horas después de que pasó el efecto de la anestesia, ¿sí? Está prácticamente degradado. No hay que esperar 9 horas con Lido o 12 horas con Nepi. Bien, vamos a entrar por tiempos también en la recta final de esta charla sobre mitos y realidades sobre articaína, ¿sí? El primero de ellos suele ser el que hemos mencionado anteriormente, provoca parestesia. Primero hay que considerar lo siguiente, ¿sí? La parestesia ha existido desde antes del lanzamiento de la articaína, ¿sí? Y como mencionaba también, la prilocaína y la lidocaína están aparentemente más asociadas con parestesia que cualquier otro anestésico. Hay parestesias mecánicas, hay algunas exodoncias que en algunas personas, y aunque no me lo crean, ¿sí? Algunas personas, sobre todo hombres, ¿sí? Que no les gusta recibir anestesia y se avientan una exodoncia sin el anestésico, ¿sí? Y aún así, en ellos puede aparecer una parestesia meramente mecánica cuando se llega accidentalmente a tocar un nervio, sobre todo cuando es una extracción traumática. Y no todas las personas, no todos los niños, adultos y demás tenemos exactamente la misma anatomía en la boca. La aguja siempre tendrá la posibilidad de tocar nervios y esto puede provocar una parestesia. Y como no hay Superman o Supergirls que puedan ver a través de los tejidos, la inyección siempre se va a hacer a ciegas y esta aguja puede tocar nervios, ¿sí? Y lo más importante, doctores, nunca olvidar que todos los anestésicos locales son neurotóxicos y que por naturaleza pueden dañar nervios. Provoca parálisis facial, ¿sí? Es decir, la persona llegó normal, hizo un bloqueo del nervio alveolar inferior, ¿sí? Y después de un tiempo, la mitad de la cara se paralizó, tanto en mujeres como en hombres. Y se ha reportado, ¿sí? Lo que se sabe hoy en día es que estas parálisis faciales, que son muy pocas y son reversibles en el 99% de los casos, diría yo, la causa principal es la introducción de cualquier anestésico local en la cápsula de la glándula parótida durante el bloqueo del nervio dentario inferior. Esto invita precisamente a evitar el bloqueo del nervio alveolar inferior mediante técnicas infiltrativas, porque ahí la posibilidad de crear una parálisis facial pues, prácticamente se reduce a 0. Es más tóxica, ¿sí? Pues bueno, creo que hemos demostrado que es exactamente lo contrario. Al degradarse sistémicamente más rápido, es la menos tóxica, ¿sí? La más concentrada, pero la menos tóxica. La articaína provoca taquicardia, ¿sí? Y aquí es muy interesante. Si seguimos sin aplicar protocolos de manejo de ansiedad, ¿sí? La epinefrina ya la tenemos de manera endógena, ¿sí? Y si tenemos miedo, tenemos estrés y demás, la estamos segregando. Si además de eso elegimos un cartucho con una concentración, una 80,000, ¿sí? O una 50,000, pues estamos agregando más epinefrina que va a tener signos y síntomas típicos de una taquicardia, ¿sí? Por lo tanto, la conclusión de esta diapositiva podría ser: apliquemos protocolos de manejo de ansiedad y elijamos anestésicos con vasoconstrictor muy diluido o sin vasoconstrictor, dependiendo del paciente y el tratamiento, claro está. También esto, ¿sí? Sobre todo en épocas de frío. Si calientas primero el cartucho, le dolerá menos al paciente, ¿sí? Bueno, también es algo que se ha enseñado durante décadas en el mundo, quizá, ¿sí? Lo que se sabe hoy en día es que no hay ningún reporte científico que diga que al calentar el cartucho, ¿sí? Se disminuye el dolor en el paciente. Al contrario, ¿sí? Les puedo decir que cuando un cartucho tiene epinefrina y le damos calor, sobre todo no controlado, como con las manos, y no controlado como con un encendedor, vamos a degradar la epinefrina y no tendremos el efecto que ésta nos va a proporcionar. Más interesante sería elegir adecuadamente el pH del anestésico local, porque entre más cercano el pH del anestésico al pH neutro de la sangre, ¿sí? Menor dolor, ¿sí? Entre más alejado esté, es decir, entre más ácido sea el pH del anestésico, más dolor. Si además lo inyectamos rápidamente, más dolor, ¿sí? Por lo tanto, la mejor combinación para que una inyección dental no duela es infiltrarlo lentamente, como ya lo mencioné, 1 mililitro en un minuto, y utilizar anestésicos con pHs
más fisiológicos cercanos al 7.4. Esa es la fórmula, ¿sí? Si además tienen el dispositivo llamado OnPharma y lo pueden buferizar, pues qué mejor, ¿sí? Pero no es tan común. La gran pregunta sería entonces, ¿es la articaína el anestésico local ideal? No, ¿sí? El anestésico local ideal tendría que tener el efecto más rápido posible, ¿sí? Y no sería de 1 minuto, de 2 o de 3. Ojalá que fueran algunos segundos, ¿sí? Para que el paciente se beneficiara y viera una reducción del estrés o ansiedad en el sillón dental, ¿no? Que la administración de los cartuchos fuera la menor posible, ¿sí? Que prácticamente con un 16avo de articaína pudiera entonces el paciente tener un efecto de anestesia al 100%. Aún no hemos llegado ahí, ¿sí? Y que la degradación metabólica no ocurriera en 3 horas, que a lo mejor ocurriera en media hora o en 15 minutos. No hemos llegado ahí, pero creo que algún día lo vamos a hacer. Lo que es claro es que hay algunos anestésicos que ofrecen más ventajas que otras, ¿sí? Todos tienen sus indicaciones clínicas, ¿sí? Afortunadamente también en algunas personas se hace necesario, ¿sí? Reducir el efecto de la anestesia lo más pronto posible cuando el doctor ya terminó de atenderlo, ¿sí? Y para eso se ha desarrollado el mesilato de fentolamina, que comercialmente se llama Oraverse. ¿Qué es? Es un antagonista alfa adrenérgico y funciona como un vasodilatador, ¿sí? La indicación terapéutica es nunca rebasar más de 2 cartuchos por paciente, ¿sí? Y se debe de infiltrar en la misma tasa, ¿sí? De velocidad y en la misma zona o zonas donde se infiltraron los anestésicos previamente. Y esto va a hacer que en promedio, ¿sí? El efecto de anestesia en un paciente baje a un 50%, ¿sí? Si después de dejar el consultorio va a estar 6 horas anestesiado, al infiltrarle Oraverse, seguramente va a estar 3 horas, poquito más, poquito menos. Bien, finalmente ya para entrar ahora sí a la recta final, sí, es importante también darle un poquito más de importancia a las agujas, porque también tienen un papel muy importante en el manejo del dolor. No todas son iguales, ¿sí? Aquí en México tenemos las primeras dos, ¿sí? La segunda, que ven ahí en medio, XL, pues tiene un diámetro interior mayor, ¿sí? Precisamente para que el odontólogo pueda aplicar una presión menor, ¿sí? Y entonces duela aún menos, ¿sí? Si ustedes van conjuntando todo lo que les acabo de mencionar, doctores, protocolos de manejo de ansiedad, pHs más fisiológicos, infiltraciones más lentas, una aguja de buena calidad con un mayor diámetro interno, ¿sí? Van a poder evitar muchas complicaciones y sobre todo van a poder mejorar el manejo del dolor, ¿sí? Lo que menos queremos es tener una aguja de mala calidad que se rompa, ¿sí? Y que tengamos que rolar una cirugía con el maxilofacial o con el cirujano para extraerla, ¿sí? Hay algunos estudios que manejan algunas marcas que se distribuyen en América Latina, como las que pueden ver aquí, ¿sí? Y microscópicamente, con un electrónico de barrido, ¿sí? Se pueden ver que, aunque nuevas, ¿sí? Hay diferencias en las agujas, ¿sí? Siempre se ha dicho, imagínate que es tu mamá la que va a recibir. No, imaginemos que somos nosotros, ¿sí? Los que vamos a recibir esta inyección, ¿sí? Todo esto es acero inoxidable que puede desgarrar o causar un trauma en el tejido. Puede doler más, ¿sí? Externamente o internamente puede haber todavía esquirlas o borlas, ¿sí? O inclusive fracturas, ¿sí? Y por supuesto, bueno, habrá algunas agujas que tengan una calidad pues bastante buena, ¿sí? Es decir, una aguja no es nada más que una aguja, ¿sí? Y finalmente nuestras jeringas, ¿sí? Algunos de ustedes cuentan con una dispensación automática, ¿sí? Por goteo computarizada, pero lo que más se utiliza en el mundo es algo manual, ¿sí? Y aquí afortunadamente hay jeringas que tienen arpón, que todo el mundo ya las conoce, pero los invito también a que conozcan las jeringas que son de aspiración automática. Créanme, vale la pena porque lo hace de una manera mucho más sencilla la detección de sangre en caso que estén al interior de un vasito sanguíneo, ¿sí? La ventaja de las que les estoy presentando aquí es que es una sola pieza, ¿sí? Me gustan mucho porque son muy ligeras,
se pueden autoclavar y vienen en 3 tamaños, ¿sí? 3 tamaños, aquí pueden ver monedas de México, ¿sí? La chica, mediana y grande. El cuerpo de la aguja es igual, solamente cambia el dedo de agarre, ese anillo, ¿sí? Y no es necesario desarmar, ¿sí? Para esterilizar, como pasa en otras marquitas. Bien, conclusiones, doctores, para ir rápidamente a unos 10 minutitos de preguntas. Quise ahondar precisamente en una molécula actual para darle este enfoque de actualización en anestesia y podemos ahora decir que la articaína se degrada en menos de 3 horas. Las alergias, perdón, que se presentan son principalmente por sulfitos de sodio y metilparabenos, aunque también se presentan por látex, que únicamente están presentes en los cartuchos de plástico. En el caso de la anestesia que presenté aquí, tiene un pH de 5.5, que hasta ahora no conozco otra articaína que tenga un pH más cercano al fisiológico. Y ustedes podrán haber respondido que creo que hay más mitos que realidades científicas hoy en día en el uso de articaína. El tiempo de latencia nos puede ayudar a ganar más dinero, por supuesto, sí, atender más pacientes en una misma jornada laboral, siempre y cuando cambiemos el chip de que el anestésico es un medicamento, ¿sí? Y le demos ese valor, ¿sí? Que el mismo anestésico nos está dando, ¿sí? Y no lo veamos como un consumible más. Espero que haya quedado un poquito más claro, al menos haber sembrado la semillita de que una aguja es más que una aguja, ¿sí? Y que aprovechemos los diferentes tipos de jeringas que hay, ¿sí? No todo es manual, hay algunas que lo hacen de manera automatizada. Hay que conocerlas, hay que probarlas, ¿sí? Porque para algo se diseñaron y lo hacen bastante bien. En algunos países de los que nos están escuchando tienen el Auraverse, ¿sí? Aquí en México espero que algún día lo podamos tener porque hay gente que se interesa mucho en él, ¿sí? Existe, podemos aprovecharlo para un cantante, para un profesor, para un conferencista, para alguien que simple y sencillamente no quiera estar anestesiado tanto tiempo. Y bueno, existen estas técnicas alternativas para poder anestesiar con articaína que provocan menos dolor. ¿Sí? Me tuve que ir muy rápido porque se me fue la luz 2 veces, espero que no se me vaya más. Para los que quieran tener contacto conmigo, tener la presentación, tener los artículos, tener más información, porque puedo dar esto durante 6 horas, ¿sí? Aquí les dejo mis datos de contacto, ¿sí? Siempre voy a responder, especialmente por correo, ¿sí? Y sin más, pasemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas, si nos da tiempo. Adelante. Gracias.